para Todos, donde tienen la posibilidad de ver toda la colección de la amplia red de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, encabezados por teniosradio.com, la diferencia en la web. Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de teniosradio.com. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Miren, hoy vamos a continuar nuestras conversaciones sobre el liderazgo que ayer iniciamos. Y es muy importante este tema. Ayer decíamos que todos somos líderes. Por cierto, aquí hay un programa de ventas, todos somos vendedores también. Me acuerdo de esa frase. Se la debemos al señor Luis Cones. Pero podríamos decir que también todos somos líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo también es situacional y en determinadas circunstancias el liderazgo rota en función de que alguna de las personas del equipo tiene el conocimiento, las habilidades y destrezas para resolver una situación determinada o brindarles mejores recursos a su equipo. Ahora bien, ¿cómo reconocer a un líder o cómo reconocer las capacidades de liderazgo que nosotros tenemos, que todos tenemos? Bueno, el líder es comunicativo, por ejemplo. El líder no ejerce, vamos a llamarlo así, la agresividad de forma improductiva. Y aclaro lo que decíamos ayer, el liderazgo no es ni bueno ni malévolo, es decir, ni benévolo ni malévolo. El liderazgo es un instrumento y hay líderes que lo utilizan con fines que no son los adecuados, ni son los éticos ni ecológicos, y líderes que sí lo usan de una manera adecuada, usan ese instrumento. Entonces, cuando me refiero a la agresividad o a la fuerza, la agresividad y la fuerza pueden utilizarse de manera positiva, de manera ecológica, para alcanzar un objetivo que sí tiene valores éticos, sociales adecuados, que no daña a otros. Lo que aquí denominamos un liderazgo ecológico. Pero el líder maneja la agresividad. Una de las características que tiene el líder es esa, que lo distingue dentro del grupo, el manejo de la agresividad, inclusive de la fuerza moral, física. Inclusive el líder está en la capacidad de otorgar, de distribuir a su grupo. Es una de las características que también tiene el líder, esa capacidad de poder distribuir, y por eso tiene seguidores. Esto no es gratuito. ¿Qué pasa? Hay mucha discusión en cuanto a si el liderazgo se nace, se aprende, etc. Aquí tenemos una tesis muy particular aquí en Gerencia para Todos. Recuerden que aquí nosotros expresamos la opinión de nuestro tanque de pensamiento de aquí en thinktank.com, pero está sujeto a que ustedes a través de las redes sociales @gerencia todos en Twitter y @gerencia para todos en Instagram, pues discutamos estas tesis que vamos a continuar comentando luego de la siguiente pausa.
Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Esta semana estamos conversando sobre el liderazgo. En este programa consideramos que es fundamental el liderazgo. Sin liderazgo no es posible el progreso. No es posible. Si examinamos cualquier iniciativa de cualquier emprendedor, sobre todo los más exitosos, emprendimientos ya realizados, ¿no? Vamos a ver que el liderazgo está presente en todas y cada una de las empresas exitosas del mundo. Ahora, el liderazgo es situacional, yo insisto en eso. A veces hay personas que tienen todas las características de un buen líder y sin embargo no lo son. Tienen las características, pero no lo son, porque quizás no es su tiempo. Quizás están adelantados a su tiempo o a veces están atrasados a su tiempo. Y otra cosa importante que se debate mucho es si el líder nace o se hace, en fin, si todos podemos aprender el liderazgo, por supuesto que sí. Pero quizás no todos vamos a tener el mismo alcance en ese liderazgo, porque es necesario tener algunas características básicas. Y quien tenga esas características básicas más pronunciadas, pues va a tener una mayor facilidad y es posible que tenga un mayor alcance en su liderazgo. No quiere decir que quien tenga en una menor proporción no pueda ejercer el liderazgo, por supuesto que sí, y con disciplina poco talento que quizás tengan algunas de los vértices del liderazgo, pues afianzarlos. Y hay también quien tiene muchísima potencialidad y tiene todas las características y le da flojera ejercer el liderazgo, por ejemplo, para ponerlo más crudo. Entonces es una cuestión de voluntad. Y una de las características fundamentales del verdadero líder es la voluntad. Es no cansarse cuando los otros se cansan, por ejemplo. Porque el líder verdadero tiene una visión clara. O esos líderes que hay por ahí, o que se autoadjudican el título de líder, que lo que hacen es ordenar, o mal llamado mandar. Entonces a veces lo hacen porque llegaron a una posición gerencial o a una posición social determinada, a veces por carambola o a veces por declinación de otros, y por default a veces llegan, pero no tienen características de líder. Y lo que hacen es ordenar, dar órdenes. Y a veces de una manera hasta forzada. Son liderazgos que se caen rápidamente, muy rápido. O hay un elemento fundamental en el liderazgo que es la apariencia. Es muy importante. Muy importante porque el líder también debe parecerlo. Y hay muchas personas que parecen líderes, dan el porte, las características antropométricas, se ven como líderes, pero en realidad tampoco lo son. Es decir, en lo que ocurre cualquier crisis o las cosas se ponen difíciles, pues son una fábrica de excusas para justificar su ineficacia. Es precisamente en esos momentos difíciles cuando surgen los liderazgos verdaderos. Inclusive hay ejercicios, nosotros hemos participado en algunos cursos y programas relativos al tema del liderazgo, y hay algunos ejercicios, inclusive a campo abierto, donde en una situación de crisis, en un equipo determinado, equipos que compiten por ejemplo, llegar a un lugar, a una posición geográfica determinada dentro de ese campo, algunos no llegan. Estamos hablando de la combinación de lo que puede ser la gerencia con el uso de nuestros recursos físicos, de la fuerza, de la coordinación muscular, etc.
y se presentan momentos de crisis donde equipos donde está su jefe natural, perdón, su jefe formal, se quiebra su carácter porque quizás dentro de ese ejercicio no han comido, ha habido mucha presión física, tienen que pasar alguna prueba que requiere algo de riesgo y el jefe, vamos a llamarlo así, el gerente o la persona que tiene la posición formal de jefe en la empresa, durante ese ejercicio pasa a un último plano porque hay alguien en el equipo que es un subordinado de él que ejerce las funciones de liderazgo en un momento de crisis. Ya los ejercicios en los que hemos participado, en los que de repente hay que llegar a una meta, pero si no has cumplido durante el proceso las metas, de repente no puedes comer o ya no hay luz natural, entonces tienes que hacer el ejercicio de noche. Y en esos momentos, cuando va subiendo el nivel de crisis y de dificultad, muchas personas sufren un quiebre de carácter y pierden el liderazgo del grupo. Y es ahí donde surge alguien en ese grupo que rescata al equipo y ese es el líder. En ese momento estamos hablando de algo situacional, pero ya es un indicativo de que el que supuestamente es el líder del equipo porque tiene un título, resulta que en realidad no tiene las características del liderazgo. Y eso pasa mucho en empresas, en sociedades y en el mundo político, por cierto, también ocurre muchas veces. Continuaremos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Ya regresamos. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web. TNO Radio. TNO Radio. Inicio del espacio publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Invinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Invinet. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.co. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web. TNO Radio. TNO Radio. TNO Radio. I'd like to spend my days thinking about you, but then I'd waste my time dreaming. I get lost and found with you. I get lost, lose sight of truth. I go crazy in my mind. And I go la 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 for you. La 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 la.
If I could make a move, if I could have you choose, I'd make you see exactly what you mean to me. If I could make a move, if I could have you choose, I'd have you here next to me. I'd have you right here next to me. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web. TNO Radio. TNO Radio. TNO Radio. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento. Hoy estamos dando continuidad a nuestras conversaciones sobre el tema de liderazgo y sobre el debate que se refiere a si el líder nace o se hace. Claro, ¿es más fácil construir un líder o es más fácil que una persona que tiene aptitudes y actitudes orientadas hacia el liderazgo, se le hace más fácil convertirse en líderes, por supuesto? Es algo similar a cuando pues los equipos de atletismo o de cualquier disciplina deportiva están eligiendo a sus a los componentes de sus equipos dentro de un rango de características como pueden ser la salud, la velocidad, sus medidas antropométricas. Es decir, si una persona entra en un equipo de atletismo de alta competencia y va a lanzar bala, por ejemplo, bueno, debe tener unas medidas de pecho, pantorrilla, cuello, altura diferentes. Así va a ser un atleta que va a correr los 100 metros planos. Entonces, dependiendo de las características del liderazgo que sea, en las materias infinitas que tiene el desarrollo del ser humano, de la amplia gama de actividades de los seres humanos, en función de eso, las características de los líderes serán diferentes. Claro, hay algunas fundamentales, yo insisto, una es la capacidad de comunicación y otra importantísima, común en todos los liderazgos, es la credibilidad. La credibilidad. Si realmente el líder tiene esa característica de la credibilidad, por supuesto, pues sobre esa base es increíble el poder que tiene un líder y uno lo ve en cualquier campo, sobre todo se ve en las cosas que son más visibles, pues en el mundo artístico o en el mundo político se observa y es muy difícil ocultar cuando alguien tiene el liderazgo, y también es muy difícil ocultar cuando alguien no lo tiene en el mundo político o artístico. Son los mundos más visibles, pues, que podemos. En el mundo corporativo también, pero quizás es un poco más difícil de ver. Estoy hablando de términos muy populares para que todos podamos identificarlo muy rápido. Igual que el líder que
que es capaz o no es capaz de desenvolverse eficazmente frente a las dificultades o frente a la competencia. Entonces uno los ve que dentro de determinado ámbito en su patio pues son fenomenales, pero en lo que salen a competir resulta que no es así. Se ve en el mundo deportivo. Y el liderazgo no es fácil. El líder debe estar interesado en los temas de interés, entusiasmado, dispuesto a cambiar rápido, dispuesto a estar siempre a la vanguardia, porque hay líderes, entre paréntesis, jefes, que es lo que, insisto, lo que hacen es ordenar. Vayan, hagan, pero ellos no van ni hacen. Y cuando se presenta una crisis, no aparecen por ninguna parte. No están ahí. Entonces, pueden ser jefes, pero líderes no. Otra característica fundamental es la creatividad. El líder es creativo. Y se distingue porque soluciona y lo hace de una manera diferente y única. Por eso se distingue, por eso tiene esa posición de liderazgo. Y algo muy importante también, que para mí es lo fundamental, para este programa es lo fundamental y para nuestro equipo de producción axnthinktank.com, que es que el líder sirve a los demás. El líder es útil al grupo y por eso es que es líder. Porque tiene esa capacidad de dar a los demás, de servir a los demás dentro de las cosas fundamentales. Es decir, no es que va a ser la persona que va a buscarle, y se ha dado el caso, ¿no? O sea, hay unos videos, por cierto, del presidente Obama, que sale luego de una reunión de trabajo y es quien por cierto, va a buscar las hamburguesas y se las lleva al equipo. Pueden chequear ese video en YouTube. Pero no se trata de eso, es una cosa más bien anecdótica. Es quien sirve a los demás, sobre todo en las cosas más importantes. Por eso en el mundo político es tan importante, el liderazgo, porque es la capacidad, la política es la capacidad ideal de servir a los demás. Entonces quien pueda realizar eso, quien pueda servir a más gente y hacerlo de una manera extraordinaria, su liderazgo será superior. Su liderazgo será aún más poderoso. Otra característica fundamental de un líder verdadero, de un líder sencillamente, es el de tener una visión motivadora, una visión que haga que sus seguidores estén con él y persigan esa misma visión. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia en Venezuela. Sometimes you're forced to make a choice. See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall. Nothing on
live life like it's perfect. My children are smiling and that makes me happy. Cause how I was living, I swear it had me bouncing my head off the wall. I came too far, I'm rocking that fall. Having fun, I don't know about y'all. It's too fed from Zoo Gang, I'm the boss. For my kids, give my life with no thought. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias por continuar con nosotros aquí en tnoradio.com. La diferencia en la web. Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía. Hoy estamos conversando sobre el liderazgo. Vamos a hacer algunas conclusiones en cuanto a las características de un líder. En primer lugar, hablábamos de que es necesario que el líder tenga la capacidad de comunicar y que lo haga de una forma que se distinga. Tiene que ser extraordinario en eso. Estamos hablando de un líder. Todos tenemos la capacidad de comunicar, pero el líder debe tener una capacidad superior de hacerlo de una manera eficaz, efectiva, inspiradora. Debe tener una visión que además tenga esas características, y debe tener algunas características inclusive físicas, de comportamiento. Debe parecer un líder. Es así. Hay casos excepcionales donde no es así, pero estamos hablando de lo que es lo usual, lo fundamental, y donde se nota con más vigor en ejemplos históricos. Demuestran que es así. Es más fácil llegar a ser un líder si tiene esas características fundamentales. Otros tiene que ver el uso y el manejo de la agresividad. Y es así, el líder posee esa capacidad agresiva. Es así, nos guste o no. Examínenlo, examinen la historia. Líderes empresariales, líderes sociales, manejan la agresividad que está en los seres humanos. Algunos la manejan de una manera adecuada y otros la manejan de otra manera inadecuada. Por eso hablamos, en opinión de este programa, el liderazgo no es bueno ni es malo. El liderazgo es un instrumento y se utilizará para el bien o puede utilizarse para el mal. La idea es que se utilice para el bien y que el liderazgo sea siempre ecológico, sin dañar a los demás. Por supuesto, el liderazgo se puede aprender. Claro que se puede aprender. Y es necesario que exista disciplina para eso. Hay talentos naturales, como en cualquier disciplina del conocimiento humano. Hay personas que naturalmente tienen habilidades para la música, por ejemplo. Y entonces, bueno, la persona no necesita ni estudiar porque de una manera natural tiene ese genio. Lo mismo ocurre con el liderazgo, salvo los casos de extrema disciplina, donde personas que quizás no tenían la más mínima aspiración a ser líderes y con mucho empeño logran desarrollar las características de un líder y logran
hacer eso que para nosotros es fundamental en el liderazgo, y es servir a los demás. El líder que no sirve a los demás tiene colocado ese título de adorno. El líder verdadero es quien sirve a los demás, es el que más sirve, es el que tiene el concepto de servicio a los demás en más alto grado, y por eso también sus seguidores dependen de él. O sea, hay una relación de dependencia del líder, es así. Hay conceptos más recientes que hablan de la codependencia, es decir, el líder es líder de líderes. Hay más líderes en el equipo. Y eso es cierto también en la historia universal, ha sido así. El líder verdadero es líder de líderes. Es decir, puede confrontar en su equipo a otros que de repente le estén cuestionando inclusive su liderazgo, y aún así imponer su criterio, ganar esa vamos a llamarlo así, ese conflicto, o ser superado por el líder que lo va a suceder. Son leyes naturales y eso ocurre. Y hay líderes extraordinarios que se mantienen durante todo su ciclo vital al frente de la visión que crearon o que heredaron. Y el otro punto fundamental para cerrar por el día de hoy nuestra conversación es el tema del conflicto y de la crisis, que es el momento donde el liderazgo se prueba. Es decir, un líder que o un jefe o un gerente o un presidente de una empresa que administra en épocas de abundancia, de bonanza, y lo hace adecuadamente, porque también administrar la abundancia es algo importante, y a veces no es fácil, a veces es más difícil inclusive administrar la abundancia, porque cuando viene la crisis, si no administraste bien la abundancia, estás metido en un tremendo problema. Pero si no pudiste administrarlo allá, mucho menos cuando haya escasez. Pero aún así, en los momentos de bonanza, bueno, quizás el liderazgo está sometido a menos presiones, porque tienes capacidad de resolver, porque tienes más recursos. El problema es cuando no tienes recursos o cuando surge una crisis, ahí el liderazgo realmente se prueba y llega a su rango máximo. Es decir, bueno, ¿cuál es el rango de este líder en cuanto a su capacidad de resolver problemas? Porque algunos desaparecen o algunos buscan excusas para defender una posición, vamos a suponer, de privilegio, pero sin resolver los problemas del grupo, de la empresa, de la sociedad o de la nación que sea. Entonces es necesario que todas las personas que componen un equipo apliquen este concepto, no solamente para ser líderes, sino también para identificar a los líderes, o evaluar a los supuestos líderes, o evaluar a un gerente o a alguien que tenga una posición, porque las posiciones de jefe, de gerente, de presidente de una empresa son posiciones de liderazgo, pero a veces esa persona no ejerce esa posición adecuadamente y no sabe aplicar el liderazgo, simplemente es un jefe. Y los que están subordinados a él tienen que tener también la capacidad de evaluarlo a él. Por eso es importante dominar estos conceptos. Y recuerden, el líder es situacional. Cualquiera de nosotros puede ser líder dependiendo de la situación que se presente. A este concepto vamos a darle mucho más vigor con invitados que vamos a tener esta semana. Y queremos, por supuesto, agradecer a tdnradio.com con la dirección general del señor Rafael Casela. En la ingeniería de este programa, el señor Jesús Martínez, antes denominado Wildry. Pero Jesús Martínez, quien queremos agradecer todas las conexiones que hace posible que TNO Radio llegue a todos los lugares del mundo. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que tengan un productivo día. Hasta mañana.